el borde de su manto, recibe sanidad, recibe libertad, cadena romperá. Alabado sea su santo nombre. Bueno, pues, como bien dice el pastor, Gloria. son aproximadamente 17 años y medio que fui pastor. Sí, Señor. Y tengo un grato recuerdo, Amén. porque Dios me dijo mucho y me enseñó mucho también. Fue una bendición de parte de Dios. Sí, Señor. Me invade la nostalgia de mirar la iglesia, Qué bien. ver gente que ya está con el Señor, Amén. de ver el ruego que hay en medio del pueblo. Para mí es una satisfacción del alma. Gloria. Sabe, Juan, que cuando uno pastorea Qué las bien. iglesias, siempre se le queda un cacho de corazón. Se queda un corazón, parte de corazón aquí, y otro corazón que la iglesia se lleva dentro. Siempre oramos al Señor que Dios bendiga las iglesias y que haga su obra. Amén. Bueno, me llamaba mi primo Dani y me decía que viniera a participar en el culto. Yo tengo una palabra de Dios para ustedes. Amén. ¿Vale? Yo sí, hoy en el Benedicto de Tecuay puedo sacar muchos mensajes. Pero en esta tarde no se trata de muchos mensajes. Se trata de sacar el sermón necesario para el pueblo. El regalo de Dios para ustedes. ¿De acuerdo? Y hoy no me gustaría hacer alarde de teología, que podía hacerlo, pero no quiero. No quiero predicar de corazón a corazón. Para que ustedes me entiendan, ¿vale? Bien. Un segundo, por favor. Ahora que veo esto, ahora que veo el mural, cuando pusimos el mural me voy ahí enfrente que hay una especie de carpintería, y estuve hablando con el Señor, el Moisés y con los hermanos. Nos fuimos al Corte Inglés, compramos este mural y le dije, necesito que me pongas esto y también que me pongas unas maderas aquí. Y dice, vale. Vino de enfrente, me lo colocó y le digo, cóbrame. Y dice, no te lo cobro, que es para la iglesia. Qué bien. Sí, que Dios tiene el control de todo. Amén. Muy bien. Les voy a contar un testimonio antes de empezar. Me siento libre como, ¿vale? Yo aquí no vengo a impresionar a nadie, no es mi labor. Hay gente que quiere deslumbrar, yo no quiero deslumbrar, yo simplemente quiero alumbrar. Con la luz de la palabra de Dios. ¿Vale? Una vez estando aquí, un domingo por la noche, a acabar el culto, el hermano Pascual me decía, pastor, ven rápido. ¿Qué pasa? Digo, dice, hay un niño en el hospital. ¿Qué pasa? Pues no sé, tenemos que ir a hablar por él. Digo, vamos. Llegamos para allí, mi compañero y yo. El Teo y Timoteo tenía aproximadamente 5 años y el Richie tenía mes y medio, que lo llevaban en un cubo. ¿Vale? Subo allí a la UCI, donde estaban los niños, pediatría, pastor. Y la madre, haciendo hincapié con el conserje para dejar entrar, mira, que viene de León, que quiere ver al niño y tal. Le digo, vale. Digo, necesito hacer oración por ese niño que está enfermo. Me dice, no puedes entrar. Digo, sí, escucha, si quieres decir mis credenciales, pero yo voy a entrar. Dice, bueno, 5 minutos te doy, no hay problema. Entro en el hospital, veo a su criatura, con cables por todos lados, una UCI. Donde te puedes imaginar, por todo tenía al lado cables. Hice una oración por él, hice una oración general por todos los que estaban allí. 5 minutos. Salí y le dije a la madre, escucha,
este niño, estate tranquila, porque mañana por la tarde está muerta. Yo me asusté porque yo no sé de estos modelos, sinceramente. Yo soy más literal, yo conozco la palabra, me guío por la palabra, no soy emocionista, yo tengo el fundamento de la palabra. Pero lo sentí así, cuando lo dije. Vale. Al día siguiente fui a verlo y el niño estaba en la planta. Gloria. Qué bien. Gracias. Las cosas las hace el Señor, Amén. ¿vale? Ese niño está aquí, no voy a decir el nombre, pero está aquí. Hoy está aquí. Amén. Es santo es el Señor. Y me dio una satisfacción por eso. Claro. ¿Sabes por qué? Porque sea el hermano Juan, sea el hermano Daniel, o sea un servidor que Dios utilice para hacer su obra, es un sumo privilegio que Dios se tome en sus manos para hacer una labor que Dios tiene determinado en nombre del Señor. Lo importante no es el hombre, lo importante es el que te envía. Amén. Bueno, bien, vamos a ver. Normalmente acostumbro a poner título a mis mensajes y también ponerle fecha. Apúntate a ese pastor que está bonito, porque sabes el día que lo predicaste y que lo recibiste. Y a este mensaje le he puesto un título. ¿Y sabes cuál es el título? Es más importante el no de Dios que el sí de los hombres. Es más importante el no de Dios que el sí de los hombres. Normalmente lo hacen al revés. Es más importante lo que diga Dios que los hombres. Pero es más importante el no de Dios. Estamos acostumbrados a recibir el sí. En este caso es el no. Y ustedes dirán, para eso acompáñenme al libro de los Hechos. Escucha, hechos, no dichos. Los dichos se los llevan las palabras, los hechos arrastran. Y quedan ahí, ¿de acuerdo? Hechos capítulo 16. Versículo 6, dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y vamos a dar un salto al 11, que dice: zarpando pues a Troas, seguimos rumbo a Samotracia, y al día siguiente Neápolis, y llegó a la ciudad primera de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y el día de reposo salimos fuera de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a una mujer que se llamaba Lidia, junto reunido a vendedores de púrpura en la ciudad de Tiatira. El pasaje es largo y extenso, pero yo lo voy a resumir, porque yo esta tarde no quiero sacar, no quiero ser directo, ¿vale? Dice la Biblia que Pablo y Silas tenían una intención, era ir a Frigia, a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Esto lo voy a explicar al final, ¿de acuerdo? Lo cogemos, lo marcamos aquí y más tarde lo recogemos, ¿de acuerdo? Amén. Dice la Escritura que fueron a la ciudad de Filipo, y dice la Biblia, saliendo fuera de la ciudad. ¿Por qué fueron a Filipo? Filipo había una colonia, queridos hermanos, judía, y por eso San Pablo quería ir a predicar la bendita palabra de Dios. Un poco haciendo historia, cuando hay 13 personas o más, ya se puede abrir una sinagoga. Por eso San Pablo quería ir a predicar. Pero dice la Biblia que saliendo de la ciudad, escucha, junto al río, donde las mujeres hacían oraciones, que Dios bendiga a las hermanas que oran. Amén. Dice la Escritura que Pablo abre la boca, empieza a predicar y dice: y Dios abrió el corazón de Lidia para que creyese el mensaje de la bendita palabra de Dios. Y mira el detalle. ¿Quién era Lidia? Vendedora de púrpura. ¿Qué significa? Pues simplemente, queridos hermanos, era una vendedora de telas. ¿Y cómo de telas? Pues resulta que para poder teñir las telas tenían que ir a las profundidades del mar, coger un molusco, machacarlos, y de ahí, queridos hermanos, tenían, queridos hermanos, las telas. Por eso
era vendedora de púrpura. Una mujer que vendía telas a gente adinerada, a reyes, a príncipes y a cortesanos. Entonces, Lidia no era una persona vulgar y corriente, una persona asentada, una persona adinerada, pero seguía haciendo oración y Dios tocó el corazón de Lidia y abrió su corazón para que creyese la palabra del Señor. ¿Qué se quiere decir? Que aunque tenía posibles, aunque tuviera dinero, aunque tenía un estado social, necesitaba la palabra de Dios, porque no hay nada en esta tierra que pueda llenar tu vacío. El único que puede llenar tu vacío no es oro, no es piedra preciosa, queridos hermanos, es la bendita palabra de Dios. Y esta mujer dice en la Biblia que le dice a San Pablo y a Silas: si has considerado que yo soy una mujer prudente, ven a mi casa y descansa, hospédate. Y dice la Escritura que rogándole se quedaron en la casa de Lidia, de una mujer bien aposentada y adinerada. Y ahora dice que San Pablo y Silas hacen la misma operación. Dice que saliendo fuera de la ciudad iban a ese lugar y había una mujer, una muchacha, que dice la Escritura que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico. Sí, Señor. Y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Esta muchacha, según la mitología griega, es los oráculos de Delfo, lo que quiere decir que había una pitón, una serpiente que envolvía ese lugar y se ocultaba de la religión, y por eso hablaba de esa manera. O sea que esa mujer estaba poseída por un demonio, espíritu pitónico, que lo oprimía para que hablase no lo que ella quería, sino lo que decía Satanás. Por lo cual, queridos hermanos, decía: estos son siervos del Dios Altísimo, el cual os anuncia el camino del Señor. Y yo pregunto esta tarde: ¿no era cierto, no era correcto, no tenía la seguridad de esta mujer lo que estaba diciendo? San Pablo y Silas no eran siervos del Señor. Sí, verdad, pero hay una cosa que nos pasamos por alto. Si ustedes entienden en profundidad la traducción griega, quiere decir que esta mujer decía: estos son siervos de Dios Altísimo, el cual os anuncia uno de los caminos. Pero la Biblia no dice que Jesús sea uno de los caminos. La Biblia dice que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, y nadie va al Padre si no sabéis por Él. Por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo el nombre, que en el nombre de Jesús todas rodillas se doblarán, toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Alabado sea su santo nombre. No es un camino, no es el último recurso. No todos los caminos van a Roma para ir al cielo. El único camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces se le queda mirando y le dice: demonio, salve. ¿Saben por qué? Porque Pablo y Silas, un espíritu de discernimiento, podía ver, queridos hermanos, que esa mujer estaba poseída. Le estaban adulando, le estaban reconociendo, le estaban valorando delante del pueblo. Pero es que San Pablo, queridos hermanos, no quiere que se confunda. Y Dios y los hombres no podemos recibir las adoraciones de gente mala y perversa y gente poseída. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos guardar el equilibrio, saber lo que somos y saber a aquel Dios que estamos sirviendo en el nombre del Señor. Y le dije: ¡sal de ella! Y dice la Escritura que esa muchacha, queridos hermanos, tuvo un sacudimiento y cayó a tierra. Y dice la Escritura, queridos hermanos, viendo los amos que había salido la ganancia que ellos tenían, dice, cogieron a Pablo y a Silas, lo llevaron delante del foro, o sea, una plaza pública, le arrancaron sus vestidos, cogieron varas, le golpearon sus espaldas, llamaron a las autoridades, a los alguaciles, y dice en la Biblia: mételos en la celda de más adentro, en el calabozo. Escuchen esto, para que ustedes
pueden entender, os voy a poner en contexto. Filipo, en la cárcel de Filipo, tenía, queridos hermanos, en la ciudad de Filipo tenía su propia cárcel, que estaba dentro de la ciudad. Y el carcelero no bebía ajeno en una casa privada, bebía en una parte alta de la cárcel, el escalipel, arriba. Entonces, dice la Escritura, que cogen a Pablo y a Silas, le golpean, le flagelan sus espaldas y lo meten en la celda de más adentro. La celda de más adentro no son las cárceles tan modernas que tienen aire acondicionado, queridos hermanos, hablando con respeto, que tienen hasta Netflix, queridos hermanos, en la tele. ¿Qué va? La cárcel de más adentro, para que usted me entienda, no era hacia el fondo, sino hacia abajo. Tipo una fosa común, una trampilla, solo para poder respirar. ¿Qué lugar era eso? Un lugar lóbrego, oscuro, maloliente, húmedo. En esa situación entró Pablo y Silas dentro de la celda de más adentro, con grilletes, con cepos y con cadenas y las puertas cerradas. Escucha, la forma que tenían de estar en ese lugar, Juan, cuando tú estás cansado, te puedes sentar y arrimar tu espalda contra la pared. Pero es que resulta que Pablo y Silas, sus espaldas estaban flageladas por varas, queridos hermanos, pero en ese lugar oscuro, lóbrego, maloliente, frío, y perdonen esta palabra, lleno de insectos y de ratas, en ese lugar dice la palabra del Señor, y a medianoche, escucha esa palabra, y a medianoche alababan, cantaban salmos al Señor, y los presos oían. Ahí va la palabra de Dios para tu vida. En los momentos críticos, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de soledad, es ahí cuando se ve el cristiano. Momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de tribulación. Salga fuerte de esta guerra y diga: ya mi fuerte soy, ella fuerte es el débil, y multiplica que el que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, correrán y no se fatigarán. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio del frío de la noche, ellos cantaban al Señor. Y hay una palabra que te tengo que lanzar en esta tarde. Yo no sé qué tipo de cante cantaría. No hay Dios tan grande como tú, o aunque no te nada, yo te seguiré amando. Lo importante es que ellos cantaban a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor y en medio de la noche. Te voy a decir una palabra ahora. Ellos estaban con cepos a los pies, con cadenas en las manos. La sociedad, el mundo, el pecado puede atraparte exteriormente, pero nunca jamás podrán poner candado tu boca. ¿Sabes por qué? Porque ese es el recurso que tienen los cristianos. Cuando estamos en momentos de angustia, de dolor, de tribulación, de desesperación, la Biblia dice: aclámame en el día de la angustia y yo te responderé. Ustedes se acuerdan de Job, queridos hermanos. Dice la Biblia, queridos hermanos, que va Dios y que dice a Job: ¿has considerado mi siervo Job, justo, santo, perfecto, apartado del mal? Y que bien puede. Lo tienes rodeado de bienes, pero déjame que yo lo toque. Piel por piel, el hombre dará su vida. Y dice la Escritura: toca en su vida, pero no toque su alma. Y le dio una sarna de los pies a la cabeza y tenía que rascarse, queridos hermanos, con una teja. Pero la Biblia dice, queridos hermanos, que le dejó con la piel entre los dientes. ¿Qué quiere decirse, queridos hermanos? Satanás lo hirió todo el cuerpo, pero le dejó la boca. ¿Sabes por qué? Porque había dicho que el hombre piel por piel dará su vida. Pero Job mantuvo la integridad. Job se comportó como un cristiano y dijo: si Jehová dio y Jehová quitó, el nombre de Dios se glorificado. Quiero decirte en esta tarde que tu boca está para alabar a Dios, no para maldecir, no para criticar, no para injuriar. Alaba, adora, glorifica, exalta al nombre del
cárcel, en el silencio de la noche. ¿Sabes que el mejor momento del día, Viva Dios. no solamente cuando vienes al culto, que te reúnes con los hermanos, tu cámara secreta, tu intimidad con Dios, lo haces cuando nadie te ve? ¿Sabes por qué? Porque aquí es fácil hacer una oración preconcebida, mecánica, una oración para que te escuchen los demás. Pero esas solas, tu oración, tu cámara secreta, donde nadie te ve. El servidor que está aquí le dice al Señor: Señor, soy el de siempre para sombra. El que mete la pata en el sitio, lleno de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Es ahí cuando hablas con el Señor. Y estos dos, en vez de quejarse, en vez de justificarse, en vez de criticar, en vez de estar enfadados, Juan, usaron un recurso muy bonito, y es adorar a Dios. ¿Me dejas que te diga una palabra? Amén. Dice la Biblia que los presos escuchaban. ¿Saben, Juan, por qué los presos escuchaban? ¿Saben por qué? Porque en esa celda de más adentro, que era una celda de castigo, normalmente estaban acostumbrados, escuchaban presos, las quejas, los lamentos, los juramentos, las blasfemias. Sin embargo, ese lugar cambió. ¿Saben por qué? Porque cuando uno alaba a Dios, cambia el ambiente. El ambiente de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, cambia si tú adoras a Dios. Si en vez de haber tanta queja, tanta crítica, tanta murmuración, hay alabanza y adoración en tu boca, el ambiente de tu casa cambia. Te lo digo. Amén. Los presos escuchaban. Porque estaban al lado cerca. ¿Qué es lo que escuchan tus vecinos de puesto de mercado? Tus vecinos de la casa. O cuando vas a la tienda, ¿qué piensan de ti? ¿Qué hablan de ti? ¿Qué escuchan? Amén. Gracias. ¿Qué escuchan? Dios te bendiga, queridos hermanos. ¿Qué escuchan, hermanos? Fíjense en este detalle. Gloria. Y dice la Biblia, cuando ellos cantaron, dice, y de repente un terremoto. Escucha esta palabra. Y de repente hubo un terremoto. Y los fundamentos y los pilares de la cárcel se zarandearon. Normalmente, queridos hermanos, según los sismólogos, los que estudian los terremotos, cuando hay un terremoto se produce por un desajuste en la corteza terrestre, donde chocan las placas tectónicas y hay que lamentar varias víctimas y infraestructura. Pero este terremoto, queridos hermanos, no lo ha producido el hombre porque ha chocado las placas tectónicas, queridos hermanos. No, este terremoto lo ha producido Dios por un fin. ¿Y saben cuál es el fin, queridos hermanos? Es romper las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y crear un ambiente en ese lugar, queridos hermanos, espectacular. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia algo maravilloso. Cuando vino el carcelero, dice que saca su espada y quiere acabar con su vida, utilizar el recurso de los cobardes. Los cobardes no quieren pelear, los cobardes no quieren afrontarse, los cobardes quieren arrojar la toalla, pero los hombres que son de Dios se mantienen íntegros, se mantienen estables, se mantienen perenne, sacan fuerte de la guerra y siguen luchando la batalla de la fe. Sacan la espada y quieren acabar con su vida. Me dice San Pablo, ¡detente! Estamos todos aquí. Ahora ahí va. Dice el carcelero que se enciende la luz. El carcelero pide luz, pero Pablo y Silas, en el cárcel más adentro, el lugar oscuro, lóbrego, frío, maloliente, ve al carcelero que quiere acabar con su vida. Había dos formas, queridos hermanos, por qué quería tomar esta decisión, queridos hermanos, el carcelero. Una, es que si se va un preso tenía que pagar toda la custodia que este preso debía. Dos, si se fuera el carcelero tenía que pagar con su vida. Por eso él quería quitarse la vida. Pero hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Pregunto esta tarde, ¿qué quieren los ciegos? La luz.
le preguntaría a los presos, ¿pero presos? ¿Qué hacéis aquí en la cárcel? Me diría, Richard, dile a la iglesia de Nueva Coruña Viva Dios. que hay un ambiente diferente aquí. Qué bien. ¿Cuál es el ambiente? Yo sé que tengo las cadenas rotas, los cepos quitados, las puertas abiertas. Sé que tengo familia en la calle. Sé que he perdido mi estado social y económico. Deseo ver a mi familia. Pero es que hay tanta grandeza en este lugar. ¿Dónde está la presencia de Dios? Donde está tu altar de adoración cuando lo cantes tu hermana. Amén. Donde Dios está contigo, aún en la cárcel se encuentra uno bien. De más adentro. Y ahora, dice la Biblia, el carcelero, cuando dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escucha esta palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero carcelero, ¿no has metido en la cárcel de máxima seguridad? ¿No has sido consciente que han flagelado sus espaldas? Y ahora, ¿qué ha visto el carcelero, hermano? Que dice, ¿quién le para ser salvo? Pablo y Silas, en un lugar hostil, malo y perverso, fueron reconocidos como varones de Dios. Amén. ¿Lo digo? Amén. Decías San Juan, Juan el Bautista, es necesario que yo me para que crezca. Se nos ve mucho a nosotros. Deja que se vea más Dios en tu vida. Muestra a Dios por donde vayas. Que no se vea tanto tu persona, tus talentos, tus capacidades, tus virtudes, que se vea más Dios. Y ahora le dice, ¿qué haré para ser salvo? Él le dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Simplemente con creer. Y lo dice la Biblia. Ahora dice la Biblia. Se les llevó a casa. Pablo y Silas les predican, les bautizan y después dicen, queridos hermanos, que les sirven. Emociona. ¿Sabes por qué me emociona? Pablo. Porque Pablo y Silas podían haberse quejado. Podía haber guardado resentimiento en el corazón y falta de perdón porque le habían hecho daño. Sin embargo, queridos hermanos, sigue habiendo en la obra hombres de Dios, queridos hermanos, que no le importa perjudicarse con tal que la obra de Dios gane. Amén. ¿Cuánto te estás perjudicando tú por la obra de Dios? Dicha, ¿cuánto te perjudicas Dios? Escucha, estos hombres de Dios han perjudicado, ¿para qué? Para que la obra de Dios gane. Podía haber dicho, pues no quiero que vaya otro a predicar, pues no quiero, me has metido en la cárcel de más adentro, pues no quiero, me has flagelado mis espaldas, pero ellos no, al contrario, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y escribió, lo bautizó y después, queridos hermanos, ocurrió eso. Y yo me preguntaba, me decía, pero Pablo, Silas, ¿ha merecido la pena por predicar la palabra? ¿Qué ocurre todo eso? Pero no has dicho tú al principio, Richard, que es más importante el no de Dios que el sí de los hombres. Pues sí, San Pablo y Silas, nosotros nos queríamos ir a otro lugar, pero dice en la Biblia, queridos hermanos, que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y San Pablo tiene una visión, un varón macedonio, que dice, pasa y ayúdanos. ¿Y qué ocurre, queridos hermanos? Que Lidia, queridos hermanos, se convierte, la muchacha es liberada. Pablo, queridos hermanos, canta y adora a Dios. Los presos, queridos hermanos, tuvieron la oportunidad de sentir la palabra de Dios y estos encarcelados de su familia fueron convertidos. ¿Saben por qué? Porque es más importante lo de Dios que el sí de los hombres. Los hombres tienen una cosa, pero Dios tiene planes, tiene proyectos, tiene programas más importantes, más grandes, más extensos para tu persona. Porque dice la Biblia, y en sus manos están mis tiempos, en sus manos están mis tiempos. Sus manos, ellos querían mi oración opuesta, pero no es lo que el hombre quiera, Amén. es lo que Dios ordena. Es más importante el no de Dios que el sí de los hombres. Escuchad esta palabra. Estamos muy acostumbrados
decir todo lo bueno de Dios, que todo lo que Dios tiene es bueno. Pero cuando Dios te dice no es por algo. Amén. Valora, examina, reflexiona. Si Dios te dice no, es que no. Pero te garantizo que lo que Dios tiene es más grande de lo que tú deseas. Y alcanza no solamente lo que tú puedes ver, sino que lo que tiene Dios es eterno. Es mucho más grande, más extenso y más sublime. Pablo y Silas en la cárcel adoraron a Dios. Lo que te rodea te puede sujetar, pero jamás puede frenar y poner cantando en tu boca. Tienes un arma muy poderosa, que es la oración. Amén. Adora a Dios en todo lugar. ¿De acuerdo? La cámara secreta, tu altar de adoración, es el lugar más importante donde te puedes entrar y disfrutar. Hay sitios importantes, y lo voy a decir aquí porque no hay nadie que está teniendo. Te invitan a una boda, goza, disfruta, simplemente con orden, sin pecar, con los tuyos, disfruta. Un cumpleaños, pues también. Un nacimiento, un nieto, un hijo, también. Pero escucha, todo eso carece de valor ante un altar secreto de oración. Digo esta palabra de verdad. ¿Os acordáis? Elías, en el monte Carmelo, desafiando a los 450 profetas de Baal y de Asera, a 800 profetas aproximadamente. A ver, clamad a vuestro Dios, a ver si vuestro Dios responde. ¿Sabéis lo que hacían? Clamaban a Dios, cogían y se sacaban y saltaban la sangre. Y decía Elías, quizás vuestro Dios esté durmiendo, esté sordo o no se escucha. Pero dice la Biblia, escucha esta palabra. Dice la Biblia que lo que hizo Elías, lo primero que hizo que fue arreglar el altar. En aquella dispensación, las 12 tribus estaban esparcidas, pero sin embargo él cogió las 12 piedras y hizo un altar. Primero armonía, sometimiento a la palabra de Dios y después adoración. Hay gente que quiere presentar una adoración y su altar está quebrado, está roto, su comunión con Dios está rota. Es momento de que te acerques a Dios. Amén. Es momento de abrir este altar. Y después dice la Biblia algo maravilloso. Dice que prepara el altar, prepara la víctima, prepara la leña, hace una zanja y es agua. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y lamió hasta el agua. Escucha, ¿cómo se enciende una lumbre? ¿Por la parte de arriba o por la parte de abajo? Por la parte de abajo, ¿verdad? Y cuando altar, la lumbre la empezamos por abajo, ponemos unas ramas encima de otra, ponemos un cacho papel o un cartón y encendemos por abajo. ¿Pero sabes dónde descendió el fuego? De arriba del cielo. ¿Sabes para qué? Para que quede evidente que no fue intervención humana, sino que fue intervención divina. El fuego del Espíritu está en tu interior, dentro. Por eso dice San Pablo de Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que en ti por la imposición de las manos. No digamos a nadie que venga a visitarnos para animarnos. Escucha, el fuego del don de Dios está en ti. Amén. Simplemente avívalo. Y dice la Biblia que si leñas apaga el fuego. Vamos a echar ramas a este fuego para que este fuego siga ardiendo. ¿Qué fuego? El fuego de la unción, del poder del Espíritu Santo. Porque la unción es del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Por lo cual, ¿cómo avivas el fuego del don de Dios que en ti? Con la oración, con el ayuno, con la búsqueda, con la oración, con la lectura de la palabra, con lo que puedes hacer para Dios y te va a recompensar. ¿De acuerdo? Brocho aquí. Escúchame. Grabamos esta palabra. Es más importante el no de Dios que el sí de los hombres. Cuando Dios no permite algo, por algo será. Y tú dirás, voy a decir esta frase y acabo. Y te la guardas. Normalmente, cuando pedimos y no recibimos, dice la Biblia que pedimos mal. Pero no te preocupes porque está el Espíritu que clama al Padre. Y pide lo que tú necesitas, no lo que tú deseas. Porque Dios no cumple caprichos, Dios cumple necesidades. Amén. ¿Vale? Pero a veces nosotros el deseo que pedimos a Dios una cosa y no nos lo da porque no está en su voluntad perfecta o permisiva.
sino que está en su voluntad soberana. Entonces la voluntad permisiva o perfecta es que pedimos las cosas conforme a su voluntad y Dios nos las da, pero es una voluntad soberana que por mucho que oremos, rogamos y curamos, no lo vamos a conseguir porque Dios no quiere. Entonces ahí a veces levantamos el puño contra Dios y nos rebelamos y decimos, ¿por qué, Señor? Entonces miramos al cielo y parece que el cielo se convierte de bronce y no vemos salida por ningún lado. Entonces os lo voy a explicar de una forma sencilla que yo no lo explico ni me lo explicaron y me quedo conforme. Ustedes, cuando miramos a Dios, miramos para arriba, vemos un problema, pero Dios no mira de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Es como una alfombra. Ustedes la miran por abajo y la ven llena de nudos, ¿verdad? Llena de nudos. Pero Dios la ve desde arriba y ¿sabes lo que ve? Una alfombra persa que vale mucho dinero. Entonces, la forma de valorar las cosas, como lo ve Dios, es diferente como lo vemos nosotros. Nosotros las vemos muy enredadas, con muchos nudos, pero Dios ve desde arriba sombra perfecta y acabada. Por lo cual, Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Amén. El pasado ya es historia, queridos hermanos, el pasado es historia. El futuro es un misterio, el tenemos un eterno presente para ofrecerse a Dios. Así que un fuerte aplauso para Dios.